Hola, ¿cómo están? Un día más con ustedes para compartir nuestras charlas habituales sobre temas que tienen que ver con nuestra vida como cristianos y cristianas. Hoy quería hablarles sobre la esperanza, sobre todo en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Al respecto encuentro un pasaje muy oportuno en la carta a los Romanos, capítulo 15, versículo 13, donde Pablo escribe: que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Aquí el apóstol Pablo está orando por los creyentes, declarando que cuando ponemos nuestra confianza en Dios, la fuente de esperanza, Él nos llenará de paz y alegría. ¿Cómo lo hace? A través del poder del Espíritu Santo. Es importante notar que esta impartición de esperanza requiere el poder del Espíritu Santo en la vida del creyente, como Cristo lo prometió a sus discípulos en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando descienda sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Sin el poder del Espíritu Santo, el cristiano no tiene fuerzas, no tiene ganas de predicar, no vive con alegría, con gozo, y mucho menos con confianza. El Espíritu Santo es un regalo que cada creyente nacido de nuevo recibe y nos permite desbordarnos de esperanza. Dios prueba su fidelidad a su pueblo a lo largo de toda la Biblia, guiándolos de manera segura a través de circunstancias inimaginables y liberándolos de todas las dificultades e incertidumbres que se les presentaron. Necesitamos entender que si caminamos en comunión con Dios, Él nunca nos dejará ni nos abandonará. Leemos en el libro del profeta Jeremías un pasaje muy conocido, precioso también, Jeremías 29:11, donde el Señor dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Yo encuentro precioso este pasaje porque en estos tiempos difíciles que estamos viviendo hay mucho temor por el futuro y hay mucha falta de esperanza. Lamentablemente la mayoría de la gente entiende la esperanza como una ilusión. Y esto no es lo que la Biblia quiere decir cuando menciona esperanza. La definición bíblica de la esperanza es una garantía firme con respecto a las cosas que son desconocidas, mientras esperamos pacientemente y confiadamente el cumplimiento de las promesas de Dios. En Romanos capítulo 8, versículos 24 y 25 se nos habla precisamente de esto. Y Dios quiere que sus hijos, sus hijas, confiemos en Él. El salmista en el Salmo 147, versículo 11, nos dice que el Señor se complace en los que le temen y en los que confían en su gran amor. Y en Hebreos 10:23 se nos instruye a confiar en Él porque Dios siempre, absolutamente siempre, cumple sus promesas. Confiar es creer, tener confianza en las promesas de Dios en todas las circunstancias, incluso en aquellas en las que la evidencia parece ser contraria. En el capítulo 11 de Hebreos se nos habla de la fe, que es aceptar y creer en la verdad que Dios revela acerca de sí mismo, supremamente en la persona de su Hijo,
el Señor Jesucristo. Por lo tanto, la consecuencia práctica de la fe en Dios es la confianza que demostramos al vivir nuestra plena aceptación de las promesas de Dios día a día. Es con esa confianza que se nos promete la paz. En Isaías capítulo 26, versículo 3, se nos dice: al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. ¿Por qué un hombre, una mujer puede vivir aún en medio de esta situación difícil de pandemia, de falta de trabajo, de inseguridad en las calles? ¿Por qué podemos vivir con paz? Dice Isaías que podemos vivir en paz porque confiamos en el Dios que ha prometido: nunca te dejaré ni te desampararé. Y en Proverbios capítulo 3, versículo 5 se nos dice: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Este versículo resume la enseñanza de la Biblia sobre la confianza, que no está basada en nuestra propia inteligencia, sino en el poder de Dios, en el amor que Dios tiene por sus hijos. Es en el Señor en quien debemos confiar, no en nosotros mismos ni en nuestros planes, y ciertamente mucho menos en las promesas que nos hacen en el mundo. Confiamos en el Señor porque solo Él es verdaderamente confiable. Su palabra es confiable. Su naturaleza es fiel y verdadera. Y sus planes para nosotros son perfectos y decididos. Además, debido a la naturaleza de Dios, debemos confiar en Él con todo nuestro corazón, comprometiéndole cada aspecto de nuestra vida con total confianza. Y no debemos confiar en nosotros mismos porque nuestra comprensión es temporal, es finita y está contaminada por nuestra naturaleza pecaminosa. En cambio, si confiamos en Dios, todo saldrá bien. Si confiamos en nosotros mismos sin consultar a Dios, inevitablemente se producirá un desastre en nuestra vida. Jesús es nuestra roca sólida y por lo tanto los cristianos podemos encontrar la paz aún en tiempos de crisis, en tiempos de pruebas que a menudo impulsan a otros a hacer cosas impensables. La paz es el consuelo bendito que nos da el Espíritu Santo, que habita en cada creyente nacido de nuevo. Los cristianos podemos tener paz y alegría y esperanza que sobrepasa todo entendimiento. Incluso en medio de terribles experiencias devastadoras, porque incluso si alcanzamos lo que consideramos nuestro punto más insoportable, la palabra de Dios nos dice que Él nunca nos dejará ni nos abandonará. Mateo 28, 20. Léelo. El Señor nos dará paz y consuelo incluso en las peores circunstancias, porque con Él nada es imposible. Siempre recordemos que los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Lo encontramos en Isaías 40, 31. Y el Señor también dijo en Juan 14, 27, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Cuando el mundo dice paz, no la esperes encontrar. Pero el Señor quiere darte de su paz. Por eso te dice, no te angusties ni te acobardes. Recibí mi paz. Por esa razón nuestras almas deben estar tranquilas y confiadas y esperar solo en Dios, porque nuestra esperanza proviene de Él.
Por lo tanto, como dice en Hebreos 10:23, mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Estamos cansados. Yo particularmente estoy cansado de escuchar las promesas de los políticos. No son confiables. Pero el que nos hace la esperanza de mantenernos firmes, con la esperanza de que encontraremos en Él la paz, que nunca nos dejará ni nos abandonará, es fiel. Fiel es el que lo promete. Y el Señor nunca, jamás deja de cumplir ninguna de sus promesas. Por eso te repito este pasaje precioso de Hebreos 10:23. Recibilo. Mantenete firme en la esperanza que profesás, porque fiel es el que hizo la promesa. Fiel es Dios con sus hijos y con sus hijas. Tómalo y recibilo para tu vida. Dios te bendice y nos vemos el próximo domingo en el culto. Dios te guarde y te bendiga. En el próximo culto del domingo celebraremos también la cena del Señor. Así que tened preparado allí, antes de ver el video, con el mensaje, el pan y la copa, para que podamos compartir juntos esta enseñanza que nos dejó el Señor Jesucristo. Conmemorar su muerte en la cruz y recordar su victoria en la resurrección. Dios te guarde y te bendiga. Amén.